La Biblia toda nos dirige hacia el Señor Jesucristo y de igual modo a veces así ocurre en el culto, ¿no? Todo lo que se dice, todo lo que se habla nos va dirigiendo hacia el mensaje de la palabra. Amén. Y así ha ocurrido hoy para la gloria de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo de Juan 6. Como he estado leyendo estos mensajes en otra Biblia, no me hallaba. Sí, son estos, Juan 6. No está mal. Bien, ¿lo tenemos? Amén, gloria a Dios. Juan 6, capítulo 6, desde el versículo 25. Dice la palabra del Señor así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Continuamos. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te pido que sea de bendición para mis hermanos, que tu palabra no sea en ningún momento manipulada, sino que sea clara, Señor, sea hablando a nuestros corazones, a mi vida, y pueda quedar sembrada, Señor, en el corazón de mis hermanos para que dé fruto. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy me he traído una tablet, es una ventaja porque así no podéis ver cuántas hojas tengo. Pero nada, es broma. No, tampoco hay muchas hojas. El título de la predicación es Busca el pan de Dios. Amén. Como decía antes, todo lo que se ha estado diciendo, lo que ha dicho el pastor, lo que ha dicho Mari Carmen, a través del testimonio de Ana Mari, ¿sí? Es un poco, lo podemos ver que nos dirige hacia el mensaje de hoy. Ya entrando un poco en materia, porque hemos empezado el versículo y hallándole al otro lado del mar, o sea, el versículo como con una conversación ya iniciada o con algo que ya viene contando de atrás. Lo que ocurre en el capítulo es que nos cuenta que Jesús, estando al otro lado del mar de Galilea, venía mucha multitud a él porque le veían cómo él obraba en medio de señales a través de los enfermos. Pero Jesús se apartaba a un lugar para estar con sus discípulos. Quién sabe si para que ellos aprendiesen más de él. Pero aún así la multitud también llegaba allí y le seguían buscando. Y allí cuando la multitud llegó allí en medio de que Jesús estaba a solas con sus discípulos, allí él también multiplicó los panes y los peces que un jovencito dio. Amén. Para el servicio de ese día. Entonces al siguiente día la gente se da cuenta de que no está Jesús en la ciudad y entonces se van a Capernaum para buscar a Jesús. Cuando le hallan, es cuando hemos empezado ahí en el versículo 25, ya os he hecho una super condensación, un super resumen del capítulo 6. Cuando le hallan, le dicen: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Rabí, creo que pone, ¿no? Sí, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y entonces en el versículo 27 dice:
el Señor les responde, en el versículo 26, perdón, el Señor responde, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, había un cierto interés en ellos. El Señor, vemos que en el capítulo 6, el versículo 2, dice la palabra que Él había hecho otras señales, como sanar enfermos, pero ellos buscaban cierto tipo de señales, la de llenar el vientre, la del pan. ¿Sí? Y en el versículo 27 lo leemos, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose al Señor Jesús, os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El Señor no está diciendo que no trabajemos, ¿no? A veces hay una necesidad de trabajo y incluso Él mismo nos mandó a que trabajásemos. Y uno cuando no trabaja se siente como inútil, que no tiene o sea, una utilidad en esta vida. Pero lo que el Señor no está diciendo aquí no es nada de esto, de que no trabajemos, ¿no? Lo que nuestro Señor quiso reprochar fue ese cuidado excesivo por la necesidad del cuerpo, en perjuicio de las necesidades del alma que prevalecen en todas partes, ¿sí? Esto es un comentario que vi. Y lo que atacó fue la costumbre de afanarse por lo que pertenece al tiempo y permanecer indiferente a lo que pertenece al alma, a la vida eterna, de fijarse en la vida presente y cerrar los ojos a la vida venidera. Escuché una vez un predicador que decía que la Biblia nos abre, es la ventana hacia la vida eterna. Amén. Que nos abre un poco la vista hacia ello. Jesús ordenó que trabajásemos por la comida que a vida eterna permanece, que nos esforcemos en buscar comida para nuestras almas. ¿Amén? Eso es un poquillo, un super resumen del versículo 27. Y ahora sí ya entramos. El primer punto que he puesto es trabajar por la vida eterna, para los que toman apuntes. Estas personas estaban enfocadas en unos panes y unos peces que iban a llenar su vientre en ese momento. Era algo bueno, pero era algo momentáneo, era algo pasajero, algo que iba a pasar. Algo que iba a pasar enseguida. Aquí en estos versículos nos habla de la comida, porque era algo en lo cual ellos estaban enfocados. Y podemos pensar, esto nos hace pensar que hoy el mundo está enfocado en las cosas materiales, en lo pasajero, en lo que perece. Los objetivos que persiguen las personas de hoy en día son pasajeros. Algunos lo admiten y dicen que quieren vivir la vida poco a poco, o sea, la vida, el día a día, pero sus vidas siguen estando vacías. El mundo vive demasiado deprisa, las cosas se quedan obsoletas enseguida. Yo tenía que tenía que cambiar mi móvil, entonces me estuve informando rápidamente a ver cómo está, o sea, el mercado de los móviles, que más o menos tenía. Tampoco me iba a volver loco, no me iba a gastar 800 euros en un móvil, pero sí que me estaba informando más o menos, ¿no? Y me daba cuenta que, o sea, el año pasado la mayoría de los móviles tenía una cámara y los que eran un poquito superiores tenían 2 cámaras. Si me equivoco, me perdonan. Y he visto que ya este año, o sea, las compañías no les ha dado tiempo a igualar esas 2 cámaras, ya van por 3 cámaras. Y algunos ya no tienen 3 cámaras, sino 4 cámaras y 5 cámaras. Y te estoy hablando de móviles que no llegan a los 500 euros, sino muchísimo menos, o sea, que no son alta gama. Y entonces esto me hacía pensar, vaya, qué rápido va la tecnología, qué rápido va todo. Y así va toda la sociedad, y a veces nosotros caemos también en esa dinámica que nos llevan corriendo. El móvil que yo he comprado ahora, ya el año que viene ya se ha quedado obsoleto, igual lo cambio, que no es broma, no lo iba a cambiar. ¿Sí? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿en qué estás enfocado tú? ¿En lo que perece o en lo que a vida eterna permanece? ¿En qué estamos enfocados? ¿Sí? Yo no quiero que este mensaje te suene como una historieta más o un cuento de hadas,
sino que sea el Espíritu Santo tocándote ahí donde tú estás en tu asiento y te vaya redarguyendo y la palabra sea útil para que te haga entender en lo que verdaderamente tú estás enfocado, cuáles son verdaderamente los objetivos que tú tienes en esta vida. Amén. El problema de seguir los objetivos perecederos es que una vez que los alcanzas, luego te preguntas, ¿y ahora qué? Y estás todo el tiempo así, en ese círculo vicioso, en esa dinámica que se repite una y otra vez. Es como un bucle. Es importante que la iglesia, tú y yo, trabajemos por la vida eterna. Amén. Es importante que nos enfoquemos y vamos a ver que es difícil, pero es necesario. Vamos a ir a Filipenses 2. Yo suelo usar bastantes versículos. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Decir que aunque el pastor ha leído Colosenses 3:12, no es que se haya equivocado, pero bueno, si vas más o menos siguiendo la línea del mensaje, ya te darás cuenta que ese versículo puede servir, como un resumen de todo lo que estamos hablando o incluso como el título de este mensaje, que Colosenses 3:12 decía poner la mira en las cosas de arriba. Pero ahora vamos a leer Filipenses 2:12. Dice así, por tanto, espero haberlo escrito bien, sí, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Es necesario que nos ocupemos de nuestra salvación, de lo que se trata la vida eterna, ¿sí? Debemos darle la verdadera importancia que merece la vida eterna, si es que de verdad creemos en ello. Si no creemos en ello, pues es normal que no trabajemos en ello y es normal que no nos enfoquemos en la vida eterna. El problema de la iglesia de hoy es que pone su mirada en el mundo y el mundo, como hemos dicho, sigue sus sueños, sigue su ritmo. Y entonces la iglesia, al poner la mirada en este mundo, al fijarse en este mundo, al final va a querer imitar lo que hace este mundo. Y lo que va a conseguir es el mismo hambre, el mismo ansiedad que padece este mundo, ¿sí? Y esto no es normal si estamos diciendo que Jesús llena nuestra vida y sacia nuestro ser y que en Jesús estamos completamente, estamos completos. Eso no es normal, ¿sí? Que un cristiano siga teniendo el mismo hambre por lo que ofrece este mundo, ¿sí? Pero aquello ocurre porque la mirada está puesta demasiado en este mundo. A veces Nora, cuando está en casa, está jugando o así, y entonces te mira, ama, y dice, mira para adelante, ¿sí? Porque se va a chocar y va a ser muy difícil. Y así nos ocurre a nosotros. Es muy difícil que sigamos la ruta que el Señor nos marca, porque si seguimos mirando a este mundo, entonces va a ser difícil. Pero yo quiero lo que quería el vecino, o sea, lo que tiene el vecino. Y mira, y ahora se está consiguiendo esto, y seguimos mirando y mirando y mirando. Y entonces nuestro deseo, nuestra ansiedad va a ser por las cosas de este mundo. Yo no estoy diciendo que no tengas problemas, no tengas necesidades. Porque hay veces que uno se puede sentir muy abrumado, se puede sentir cargado. Incluso el Señor dice que trae toda vuestra ansiedad, ¿sí?, sobre Él. Y esto es normal, puede ser normal, pero es muy diferente a tener hambre y buscar llenarla con cualquier cosa de lo que ofrece este mundo, a tener un problema, una inquietud por un problema en concreto, ¿sí? Es muy diferente. No sé si me habéis entendido. Espero que sí me haya explicado. Vamos a ir a Colosenses 3, que está ahí cerca el libro. Les dijo el Señor en Juan 6:27, trabajad por la vida eterna.
Colosenses 3, que sí, que son los versículos que hemos leído, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba y que los objetivos sean o sea, el pan de vida, que ese sea el verdadero objetivo. Es difícil, el mundo, como hemos dicho antes, va girando, lleva un ritmo y a veces yo me examino, o sea, yo mismo y digo, cuán difícil es seguir al mundo cuando tú a veces te puede entrar una duda momentánea y decir, ¿será que voy bien? Porque yo veo que por ahí van todos y a todos les va bien. Y es muy difícil seguir el camino del Señor si no ponemos la mirada en las cosas de arriba. Va a ser mucho más difícil si seguimos mirando las cosas de esta tierra. Va a ser muchísimo más complicado porque es otro modo de pensar el cual el Señor nos quiere enseñar y transmitir. Si es difícil ya de por sí seguir el Señor, va a ser más difícil si tú continúas mirando las cosas de esta tierra. Hay una cita en Jonás 2:8, yo uso... no hace falta que la busquéis. Jonás 2:8, lo tengo aquí, es una cita que me gusta mucho. No te voy a decir que lo pongas a prueba, que pruebes a ver si funciona o no. Oseas, Joel, Amós, Daniel, Oseas. Jonás 2:8, sí. No te digo que lo pongas a prueba, pero sí me he dado cuenta que es una cita que se cumple y me he dado cuenta que personas que han querido seguir sus sueños, al final han dejado los negocios de Dios, han dejado lo que Dios quería que esas personas estuviesen. Dice Jonás 2:8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y esto es una cita que me da mucha vuelta porque veo que se cumple, veo que es real, que cobra mucho sentido hoy en este mundo, ¿sí? Tristemente muchas personas van tras sus sueños y a veces esas personas siguen creyendo en Dios, siguen confiando en Dios, pero al final dejan las cosas de Dios de lado, ¿sí? Entonces ahí es cuando el versículo cobra mucho sentido. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Que eso no suceda así con nosotros, amén, sino que tengamos la mirada puesta en las cosas de arriba, tengamos la mirada puesta en la vida eterna, amén. Y Eclesiastés 5:7, aunque uso muchas citas, no quiero que pierdas el hilo del mensaje. Estamos hablando de trabajar por la vida eterna, de que nos cuesta a veces fijar verdaderamente nuestros objetivos y nos dejamos llevar por los sueños de este mundo, ¿sí? Las citas, el uso de las citas es para fortalecer el mensaje y que el Señor a través de su palabra te vaya hablando, amén. Y que a través, mientras avanzamos, vayamos entrando en ebullición y el Señor te vaya hablando y tocando. Eclesiastés capítulo 5, versículo 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. En este tiempo de que el mundo tiene sus sueños, tiene sus ideas, tiene sus objetivos, pero tú teme a Dios. Tú sigue con tus objetivos puestos en Dios. Amén. No te dejes cegar de lo que ofrece este mundo. ¿Sí? Mientras el mundo está inmerso en sus sueños, mientras el mundo está inmerso en sus deseos, en sus anhelos, tú teme a Dios. No te desenfoques, que nuestros objetivos sigan siendo el pan de vida, siga siendo el pan del cielo. Amén. He estado leyendo un poquito desordenadamente este libro de Eclesiastés.
Se lo recomiendo la lectura de este libro. Es como un Proverbios condensado, súper, nos habla, ¿no? Un montón. El libro de Eclesiastés nos dice muchísimas palabras sabias, habla de muchísimos temas, ¿sí? El libro de Eclesiastés. Ya tiene un libro más que leer por si no sabía qué leer. Y continuando en el versículo 28 del capítulo en el que estamos, en el libro de Juan, o sea, hemos desarrollado un poquito, como quien dice, el hecho de trabajar por la vida eterna, el hecho de que nuestros sueños, nuestros objetivos no nos desenfoquen de la vida eterna, sino que nuestros objetivos sean verdaderamente el pan del cielo, el pan de Dios, porque si no, vamos a ver, vamos a tener bastante difícil, bastante crudo seguir las pisadas del maestro, vamos a tener bastante complicado el seguir sus caminos. El versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Sí, amén. Siempre me ha llamado la atención cómo Dios desde el principio se ha interesado de que las personas, sus siervos, cada una de las personas crean en Él. Alguna vez me he preguntado, ¿por qué Dios no daba una serie de normas y decir, bueno, tú haces esto, aquello y lo otro? ¿Sí? Y se cumplen y bueno, ya está. El negocio entre tú y yo pues va más o menos bien. Pero es que a Dios le interesa que crean en Él. Le interesa tu corazón, porque si Dios tiene nuestro corazón, si Dios tiene esa parte donde emana la vida, ya tiene medio trabajo ganado. El siguiente trabajo ya es que le obedezcamos y ya está. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Amén. Entonces es por eso la importancia de que creamos en Dios. A veces cuando voy en la Biblia y veo que algunos siervos de Dios están hablando directamente cara a cara con Dios, no sé por qué el Señor siempre se enfoca o le da suma importancia a que crean en Él. Yo decía, bueno, pero ¿por qué no le dice esto, aquello y lo otro y tal y tal? No, simplemente cree en mí. Amén. Eso es como si tú vas a una obra y entonces eres nuevo en la empresa y te encuentras con el jefe y le dices, bueno, ¿qué hago? Y dice, bueno, tú vas con el encargado y ya lo que él diga. ¿Sí? Con esa frase le ha dicho mucho. Le ha dicho poco, pero le ha dicho mucho, es muy profunda. Al final tú vas a ser el siervo del encargado. Vas a hacer todo lo que diga el encargado. Aunque el jefe parece ser que no te ha dicho muchas directrices, pero te lo ha dicho todo. Tú haz lo que hace el encargado, lo que te diga el encargado. Entonces Jesús les dice en el versículo 29, respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y este versículo me recordaba la gran comisión. Yo decía, bueno, pero esa no es la tarea de todo cristiano, de ir y predicar el evangelio, ¿sí? Porque es lo que nos toca. Pero es que claro, si no creemos en Jesús, ¿cómo vamos a creer? ¿Cómo vamos a ir y a predicar el evangelio? ¿Sí? Y como he dicho antes, si tú crees en Jesús, o sea, si crees a Jesús, ya el Señor ha hecho, ya ha ganado medio trabajo contigo. Ya a partir de ahí, aunque te cueste, tú vas a decir, bueno, si el Señor lo dice, amén, allá vamos. Entonces, el siguiente punto que yo he puesto aquí, ¿crees en Jesús? ¿Crees en su palabra? Y para eso yo quiero hacerte unas preguntas que no hace falta que las respondas, sino que ahí en la intimidad tú te respondas. ¿De verdad tú te crees que Dios abrió el mar Rojo, un mar de unos 20 metros de profundidad como mínimo, y lo puso así en dos? ¿De verdad tú te crees eso? ¿De verdad crees que hubo un diluvio? ¿O crees que el Señor hizo al hombre de la nada, del polvo lo formó? ¿O que resucitó a un muerto
que ya dice la palabra que ya olía un poquito. ¿Tú te lo crees de verdad? ¿O te crees que había un jovencito que se enfrentaba a los animales, a los más feroces, cuando dicen los expertos que un animal de esos puede tener 10 veces más de fuerza que un hombre normal? Por mucho que fuese un pastor y que levantase rocas o yo qué sé, no creo que consiguiese toda esa fuerza. ¿De verdad tú te lo crees? Yo no sé tú, hermano, pero yo sí lo creo de verdad, de corazón que lo creo. Amén. Aunque a veces pueda parecer ilógico alguna cosa que diga la Biblia y que Él detuvo el sol y muchas historias más que nos cuenta la palabra del Señor que son ciertas, de verdad que yo sí lo creo en mi corazón. Y como lo creo, intento vivir como dice este libro. Amén. Todavía me cuesta, pero ahí vamos. Yo no me creo el tema de la evolución y tantas teorías que hoy hay en día en el mundo, ¿no? Sino que me expliquen cómo un animal, sale un animal, uno con más pelo en la cabeza, uno con una trompa larga, uno con unas patas largotas, uno pequeñito, otro más gordote, uno con un colmillo aquí. Yo creo que aquello lo tuvo que haber diseñado una persona. Amén. Yo no sé si tú sabes quién es. Amén. Gloria a Dios por ese amén. Jehová de los ejércitos, es el que ha diseñado todo. Es el que ha diseñado la tierra, el mar, cada uno de los animales. Es el que ha puesto el espíritu en ti para que tú un día tengas hambre y sed de él. Amén. ¿Por qué te he hecho todas estas preguntas, hermano? Porque a veces me da la percepción, la idea de decir, ¿de verdad creemos la Biblia? ¿Será que la estamos creyendo? Porque sí. Porque la iglesia, el pueblo de Dios a veces vive como si no creyese a Dios y hubiese encontrado una nueva religión. Dice, bueno, en esta religión por lo menos hay alabanza, algunos son buenos y tal, no hay imágenes y tal, hay un poquito de libertad y tal. Pero ¿de verdad tú crees a Dios? Si crees a Dios, vive según como Él dice aquí en la palabra. Amén. Yo sí creo todo lo que dice la Biblia. Amén, hermano. Yo sí lo creo todo. Algunas cosas me cuestan, algunas cosas dicen, pero esto cómo pudo ser, pero yo lo creo. Amén. Dice Lucas 6:46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si le vas a llamar Señor, rinde tu vida a Él y haz como Él dice. Amén. Aunque a veces pueda parecer que te mande cosas que no tienen sentido. Como hablábamos ayer con los jóvenes que Dios le pidió a Abraham, dice, bueno, dame a tu hijo Isaac. Isaac, no sé por qué, no sé si es que no se le pasó por la cabeza, será pensamientos míos que este muchacho justo ha hecho mal. No, siempre tuvo claro de que era Dios. Amén. Hermanos, necesitamos creer de verdad en Dios. Necesitamos. En el libro de Malaquías hemos explicado un poquito, nos hemos extendido un poquito antes. Yo voy recordando para que no te vayas del tema. Malaquías capítulo 1, hemos explicado antes un poquito el hecho de trabajar por la vida eterna, de que no fijemos nuestros objetivos aquí, sino en el cielo. Y ahora estamos hablando en el tema, en el sentido, de creer en Jesús, de si verdaderamente creemos en Dios o es que has encontrado una nueva religión. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, que algunos lo conocen como el libro que habla del diezmo, pero habla mucho más. Malaquías capítulo 1, versículo 6, miremos lo que dice aquí el Señor. Dice, esto el Señor, sí, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego
para el sacrificio no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agrada de ti? ¿O le serás, o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Yo sé que tú y yo no tenemos el título de sacerdotes, pero sí es verdad que el Señor dice que ahora somos reyes y sacerdotes. Amén. Ahora podemos entrar confiadamente al trono de Dios. Y el problema aquí era que los sacerdotes estaban dando a Dios unas ofrendas que ni siquiera eran buenas para sus príncipes. Y entonces el Señor les está recriminando y decir, a ver, ¿cómo es posible que tú me traigas un animal ciego y cojo si ni siquiera tu príncipe lo va a recibir con gusto? Podemos pensar que quizá ellos tenían el servicio de Dios en poco. Y dicen, pues esto mismo, y así cumplimos y ya está. ¿Cómo es lo que estamos ofreciendo a Dios? Quizás una ofrenda rápida, momentánea, defectuosa, por cumplir ahí el culto rápidamente. ¿Se agrada el Señor de lo que tú le estás dando? Son preguntas para que te hagan, no para que las escuches y te salga por el otro oído, sino para que las escuches y las retengas. ¿Cómo es lo que tú estás ofreciendo a Dios? ¿Está siendo de agrado a Dios? No sé cómo tú vas a la iglesia, cómo te diriges a los cultos, a las reuniones, y quizá vas más motivado a una boda o a cualquier otra actividad que a una reunión donde se va a predicar de la palabra del Señor. Hay gente que va más veces al baño durante el culto que mientras que está viendo una película. Esto es triste, pero es así. Y todas aquellas cosas nos hablan de que quizás no tenemos o sea, que tenemos en poco las cosas del Señor. Que esto no ocurra así con nosotros. O quizá ven más el móvil durante el culto que durante una película. Para ellos es más importante la película, podríamos pensar. Esto es triste, pero esto pasa. Otra cosa es que sea una necesidad, o sea, en un momento puntual. Menospreciamos las cosas de Dios con nuestros actos. Y esto es para tenerlo presente y con cuidado, no perder el temor de Dios. Decir que estamos en la casa de Dios, de que si nos hemos levantado pronto a ir a escuchar el mensaje de la palabra del Señor, no pierdas tu tiempo, decir, te has levantado pronto para escuchar el mensaje de la palabra del Señor y luego estás mirando el WhatsApp a ver si tu tía te ha hablado de que te tiene que decir una cosa súper importante. Estás perdiendo el tiempo. Sí. Amén. Que el Señor vaya hablando a nuestros corazones, que no tengamos en poco las cosas del Señor. ¿Crees en Dios? ¿Crees en la palabra? Actúa como esto requiere. Amén. Sé que es difícil, pero por lo menos vamos avanzando poco a poco. Amén. Eclesiastés capítulo 5, ya ve que he puesto 2 citas de Eclesiastés. Esta semana he estado con Eclesiastés y vamos, súper libro, como todos, ¿no? Pero este va más rápido, si se puede decir así. Eclesiastés capítulo 5, en el versículo 1, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Amén. Si quizá no lo entendiste, tienes tiempo más en casa para digerirlo con más cuidado y meditarlo. Mientras meditamos la palabra del Señor, el Señor nos va hablando. Dios conoce nuestro corazón, hermanos, y en vano
nos afanamos en hacerle promesas a Dios. Y Señor, a partir de ahora sí voy a... Y a partir de... Pues Dios conoce tu corazón, ¿sí? Que cuando tú hagas una promesa al Señor o cuando tú vayas a decir, bueno, Señor, a partir de ahora voy a cumplir con esto y esto y lo otro, sea porque ya lo has pensado, ya lo has meditado, ya eres consciente de lo que vas a perder, de lo que vas a ganar, pero de que lo vas a cumplir. Amén. Que no sea una palabra, sí, sí, Señor, yo lo hago y al minuto siguiente ya no hay nada de aquello de lo que has hablado al Señor. Claro, claro, lógicamente hay que comprometerse con Dios. Esto no está diciendo, no hagan promesas, no se comprometan con Dios nunca. No, está diciendo, oye, si te vas a comprometer, cúmplelo. Pero que no seamos rápidos a la ligera, la palabra, sí, sí, Señor, yo lo hago, pero luego no hago nada. Sino que hay que comprometerse con Dios, hay que ser fiel a lo que hemos prometido. ¿Sí? Estamos hablando de creer y la iglesia hoy en día necesita volver a creer como los primeros cristianos. Aquellos primeros cristianos, dice la palabra que, bueno, creían, se bautizaban enseguida y ya está. Y no se bautizaban enseguida no porque lo hiciesen rápido, sino porque su conversión era real. Hoy en día no puedes hacer eso porque una conversión dura 5 y 10 años. No, es en serio, porque da un paso para adelante y no se sabe cuántos da para atrás. Ya no hay conversiones tan reales. Son pocas las que hay. ¿Sí? Es una conversión que va lento, lento, poco a poco. ¿Sí? Dicen los primeros cristianos que permanecían en la doctrina de los apóstoles. O sea, era una conversión total, real. Dice del eunuco Felipe, dice que Felipe le predicó, o sea, al eunuco y le dijo, bueno, ¿qué impide que yo me bautice? Aquí hay agua, bueno, esto es ya, yo creo al 100%. Entonces la iglesia necesita volver a creer así como creían aquellos primeros cristianos, volver a creer de esa forma tan radical y tan consciente de que, bueno, lo de atrás ya quedó atrás, ya lo disfruté o ya pequé, ya quedó atrás. Tenemos que volver a creer como los primeros cristianos. Sí, también había engaño entre algunos cristianos, pero la mayoría de lo que habla la Biblia es que aquellos cristianos se convertían y se convertían de verdad. ¿Sí? Continuemos en el versículo 30 del capítulo de Juan en el que estamos. Yo creo que hoy llegamos al 35. Sí. Tampoco hablo mucho. Si tú crees que el mensaje se te va a olvidar, toma nota y así ya verás cómo no se te olvida. En el versículo 30 dice: le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Antes he dicho que la insistencia de ellos era el pan del cielo en las señales. Y yo en cuanto vi esto, no sé si dice más arriba, más arriba creo que dice, bueno, ¿qué señal haces? ¿Sí? Pero su insistencia era en el pan que les dio aquella tarde anterior. Era su insistencia en ello. Y yo pensaba, ¿por qué si ellos supuestamente, genuinamente estaban pidiendo una señal, por qué no pidieron otro tipo de señal? Es decir, bueno, si tú eres Dios, pues abre el mar rojo, así como vieron nuestros padres. O sea, abre el mar de Galilea, así como Dios lo hizo en el desierto con nuestros padres. O cualquier otra, no sé, cualquier otra señal. Vemos ahí la insistencia de ellos en el pan, en el maná. Y entonces le sacan el tema del maná y dice, bueno, nuestros padres comieron, la verdad que eran, ¿cómo se puede decir? Eran astutos en dirigir ahí el tema ahí. Y dicen, bueno, pues el pan, sí, si nos das ahí un poquito de pan. Entonces a ver si el Señor pica y nos hace llover otra vez pan o el Señor multiplica el pan. Ellos tenían esa insistencia porque su objetivo era
Era lo que ellos estaban persiguiendo. Era el objetivo que ellos tenían. ¿Sí? Por eso no pidieron otro tipo de señal. Ellos estaban persiguiendo en ese momento el pan. Y era por eso su insistencia. ¿Ya sabes bien en qué estás enfocado, en dónde están puestos tus objetivos? Es la pregunta que he hecho casi al principio. Espero que no se te haya olvidado. ¿Ya sabes bien en dónde es que están tus objetivos? Si seguimos insistiendo en nuestros sueños, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, esto nos va a cegar y no nos va a dejar ver la vida eterna, no nos va a dejar ver más allá si seguimos insistiendo en nuestros anhelos. Vamos a estar ciegos a lo que verdaderamente va a llenar nuestro ser, como era lo que les pasaba a ellos. Hemos leído antes en Eclesiastés, donde abundan los sueños, donde abundan las vanidades, lo pasajero, allí pues en este mundo, sí. Quizá podríamos pensar o podríamos imaginarnos que uno de los problemas de la iglesia de la Odisea era que estaban inmersos en sus sueños. Ya creo que más o menos sabemos cómo termina o cómo es el proceso con esa iglesia, que el Señor le dice, sí, tú dices que eres rica, pero de rica nada, estás pobre. Quiero que vayamos entendiendo, ¿sí?, el problema de estar enfocados en nuestros sueños, que nos va a cegar verdaderamente a la vida eterna. Dios quiere llenarnos, hermanos. Él ya lo ha dispuesto todo. Quiere llenar nuestra alma, quiere llenar nuestro ser. Que el hambre de este mundo no vaya con nosotros. ¿Sí? Lo hemos visto claro en estos versículos. Y también, no sé si estos versículos te recuerdan cuando estuvo con la mujer samaritana. Dice, tú nos vas a dar un agua que dices que no voy a tener ningún más sed jamás. Del pan y del agua de la cual el Señor estaba hablando no era algo físico, era algo verdadero, ¿sí? De lo que el mensaje del Evangelio se trata de lo espiritual, que el Señor puede suplir nuestras necesidades físicas, económicas, sí, pero de lo que verdaderamente se trata todo esto es de lo espiritual, es de lo que el Señor está hablando continuamente, que Él quiere llenar nuestra hambre, nuestra sed por las cosas materiales, que a veces estamos llenos de ansiedad, de lo material. Él está dispuesto a llenarte, está dispuesto. Solo debemos acercarnos a Él. Solo fíjate un poquito en el mundo y te darás cuenta que tienen una necesidad. El mundo cada vez tiene más entretenimiento, pero cada vez está más vacío. Cada vez hay más avances tecnológicos, pero nada consigue llenarlos. El hambre por las cosas de este mundo cada vez es más voraz. O sea, cada vez hay como más hambre y cada vez sí, es lo que intentaba explicar antes con el móvil. Y parece que el mundo es insaciable, va súper rápido. No caigamos nosotros en esa dinámica. El Señor quiere llenar nuestras vidas y nuestra alma. Quiere llenarnos por completo. Amén. Vamos al versículo 35, ¿sí? Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es lo que estamos hablando, ¿sí? Pero yo pensaba en estos versículos y digo, bueno, ¿cuánta verdad hay en este versículo? Algo está fallando, ¿sí? El problema es que hay personas que vienen a la iglesia, pero no ceden sus vidas por completo a Dios. Siguen teniendo hambre de lo que ofrece este mundo. Y eso sucede porque no han rendido sus vidas por completo. Cogen un poquito de aquí y un poquito de allá y al final nada les llena, siguen teniendo hambre por lo de este mundo.
Él es la comida que verdaderamente va a llenar nuestro ser. Si de verdad tú quieres ser lleno de Dios y no tener hambre por las cosas de este mundo, acércate de verdad a Él, pero de verdad y ríndete por completo. No compartiendo el Señor y dice, bueno, pues todavía me gusta esto un poquito y esto del Señor, bueno, esto sí parece que tiene sentido. Vas a tener hambre, vas a seguir teniendo hambre por las cosas de este mundo. Amén. Y ya para terminar, vamos a la cita donde hemos leído al inicio, Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Fíjate en lo importante que es mirar las cosas, poner la mirada en las cosas de arriba. Si no, vas a ir así y no vas a ver el camino que el Señor te está marcando. Y vas a estar más fijado en lo que está quedando detrás. Y vas a decir, yo también quiero eso, quiero aquello, y no te desprendes. Y en cuanto puedes, lo vas a coger. Entonces es importante poner la mirada, fijar el objetivo en las cosas de Dios. Hemos dicho que es difícil, sí, pero es mucho más complicado. Lo hacemos nosotros mucho más complicado si seguimos mirando para allí, que es lo que ofrece este mundo. Amén. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice la palabra. Amén. Y hasta aquí es el mensaje de hoy.